Shalom familia, que el Eterno los bendiga. Estamos en fiesta, estamos iniciando lo que es la celebración de Hanukkah. Así que hoy vamos a compartir un poquito sobre una pequeña reseña de lo que es Hanukkah. Amén. Vamos a orar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatat lanu et torato, Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torá, una Torá de verdad. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Gracias, eterno Padre. A ti sea toda la honra y toda la gloria por este tiempo maravilloso, Padre, que tú nos permites una vez más sentarnos a la luz de tu palabra para escudriñar en ella, para inquirir sabiduría, para obtener de ella conocimiento. Te damos gracias, eterno Rey. Bendice a tu pueblo, bendice a los tuyos y a aquellos que se conectan en esta hora, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia. Eh, ok, estamos en esta celebración de Hanukkah. De lo que he leído, he tratado de sacar una pequeña información que creo que nos puede servir hoy. Amén. Eh, El Festival de la Dedicación o el Festival de las Luces fue establecido como una conmemoración de la purificación y rededicación del templo en Jerusalén, la remoción del antiguo altar contaminado y la restauración del servicio a Elohim. Una de las cosas de lo que he leído, de lo que he indagado, se le conoce por la festividad o la fiesta de las luces. Em, Aunque el milagro como tal, de que se hace mención y de donde toman su nombre, la, se le reconoce como la fiesta de las luces. Según los mismos historiadores judíos, no es algo que sea comprobable. La historia que se cuenta de los 8 días que duró un poquito de aceite, que era para un día, duró 8 días. Esa historia como tal no es, no tiene ciencia cierta que sea verdad. ¿Ok? Eso hay que empezar por ahí, porque a veces se le ha dado más connotación al famoso milagro, que no es verificable, que a lo que realmente significa Hanukkah. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender, qué es realmente Hanukkah. Entonces, Hanukkah es una festividad para celebrar las victorias que Elohim dio a su pueblo a través de los esfuerzos de la familia de los macabeos. Esto en el año 164 antes de Mashiach, antes de Yeshua. Amén. Entonces, eso es básicamente en sí lo que es la celebración, la importancia, el eje central que nosotros debemos de comprender de lo que es Hanukkah. Hanukkah no es la fiesta del aceite que duró 8 días. Esa no es la fiesta, esa no es la conmemoración. La conmemoración es que el pueblo, a través de una familia que se levantaron, los macabeos, y lograron tomar nuevamente en posesión del templo y de la ciudad como tal. Esa es la victoria, ¿ok? Entonces, ¿qué nos enseña Hanukkah de lo que vamos a ver hoy? Número uno, no asimilarse, no asimilarse. Número dos, no a la idolatría. Número tres, lo que es el helenismo. 4, usurpación. 5, llamado al arrepentimiento. Esto en sí es lo que, a grosso modo, es lo que encierra esta celebración de lo que es Hanukkah. Mana Giselita, levantó la mano. Sí, pastor, es que se oye muy bajititito. Tengo el teléfono en full de volumen y casi no se oye. ¿Cómo me oyen los No demás? sé por qué será. Bueno, yo escucho bien. ¿No Sí, será se que tiene escucha tapada la perfecto. bocinita y algo, hermana?
Sí, porque aquí bueno, estoy con el micrófono y todo, está full. Ya revisé el sonido, también está full. Debe ser algo ahí en el aparatico suyo, hermana. Tal vez lo tenga tapado. Pregúntale a los demás. Bien, entonces, ¿cuál es la relación del segundo templo y Hanukkah? ¿Cuál es la relación? Para saber los orígenes de la festividad de Hanukkah, necesitamos dar un vistazo a los acontecimientos sucedidos en el segundo templo durante la invasión greco-siria. Recordemos que el primer templo dedicado a Yahweh fue construido por el rey Salomón, el hijo del rey David, entre el año 966 al 959 antes de Mashiach. Ese templo fue destruido por los babilonios en el año 586 antes de Mashiach, durante el reinado de Nabucodonosor, quien capturó a los judíos y se los llevó a Babilonia como exiliados, como había sido profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículo 10 al 12. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 25, versículos 10 al 12. Dice: y haré desaparecer de ellos la voz de gozo y de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido de las piedras del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será una ruina desolada, y estas naciones servirán al rey de Babel durante 70 años. Cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babel y aquella nación, a la tierra de los cadistas, por sus pecados, declara Yahweh, y la convertiré en desolación perpetua. ¿Ok? Pero 70 años después, los babilonios fueron conquistados por el imperio persa. Ok, recordemos que para este tiempo, la casa de Israel, las tribus del norte, ya habían sido llevadas a las naciones por los asirios. Ok, por el pecado de haberse apartado de Dios, por pecados de haberse introducido a la idolatría, por haber cometido totalmente abandono a las cosas y a las leyes del Eterno. Entonces la casa de Israel había sido llevada a las naciones, que habían sido asimiladas entre las naciones, las habían absorbido. La escritura habla y dice que la casa de Judá, al que conocemos como los judíos, ellos también pecaron. El Eterno comenzó a enviarles profetas y profetas también, de la misma manera que se hizo con la casa del norte, y no escucharon. Jeremías, que era sacerdote de la tribu de Leví, él era sacerdote y profeta. ¿Ok? La mayoría de los profetas, para los que no sabían, eran levitas, la gran mayoría. ¿Ok? Entonces, Jeremías fue uno de los que más profetizó a la casa de Judá, que se arrepintieran, que se volvieran a Dios. Cuando ellos no quisieron, entonces Jeremías les da esta profecía, que iban a ser llevados cautivos a Babilonia 70 años. Dice que no lo escucharon. El sacerdote Pasur le golpeaba en la boca, lo encarcelaron, lo metieron al foso. Bueno, le hicieron de todo con tal de que se callara. Venían falsos profetas y decían que Jeremías no profetizaba de parte de Dios, sino que ellos profetizaban, y que Dios jamás iba a entregar al remanente en manos de los babilonios. Y Jeremías siempre venía y hablaba y hablaba y hablaba, y no quisieron escucharlo, hasta que vino el cumplimiento de esta palabra y fueron llevados cautivos a la tierra de Babilonia 70 años. ¿Ok? 70 años después, los babilonios fueron conquistados por el imperio persa. Y tenemos una de las profecías más sorprendentes en toda la Biblia, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44 y 45, porque menciona inclusive el nombre del rey Ciro, el grande, quien permite el regreso de los judíos de su cautiverio y la
construcción del segundo templo entre el año 537 al 515 antes de Mashiach. El segundo templo es del que estaremos hablando en este estudio. Amén. Y esta es la imagen del segundo templo que usted y yo hemos visto y hemos conocido. Amén. A través de todos los documentos y estudios que hay sobre el segundo templo. Ok. Este segundo templo, que esto era como para la época de Mashiach Yeshua, fue ampliado por Herodes, pero viene siendo el segundo templo. Ok. Entonces, Isaías capítulo 44, versículos 26 y versículo 28 dice: Yo soy el que afirma la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Yo soy el que dice a Jerusalén: volverás a ser habitada, y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Entonces, imagínense y, que ahí es donde dice que los babilonios le pedían a los israelitas que cantaran los cánticos de Jerusalén. Y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar aquí siendo cautivos? ¿Cómo vamos nosotros y ellos habían perdido esperanzas? Pero el Eterno habla a través del profeta Isaías y dice que él volverá a traerlos a su tierra. ¿Ok? A diferencia de la casa de Israel, que esa sí no volvió, ¿verdad? Hasta el día de hoy, que están perdidos entre las naciones, esas 10 tribus, ¿ok? Dice el versículo 28, yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás cimentado. Ahí está una profecía, aun cuando Ciro ni siquiera existía. El Eterno lo llama hasta por su nombre. Lo llama mi pastor. Otra versión dice mi siervo, a quien yo escogí. Entonces, está hablando de Ciro, un hombre eh, que no conocía al Eterno, que no era del pueblo, pero ¿por qué lo llama mi siervo? Porque él va a servir como un instrumento para que la casa de Judá regrese a su tierra, el remanente que regresó, y la casa, el templo, sea reedificado. ¿Ok? Entonces, dice, después en 335 antes de Mashiach, Alejandro el Grande llegó al poder. Él fue un poderoso gobernante y probablemente el mejor estratega militar de todos los tiempos. A los 30 años expandió su imperio desde Grecia hasta la India. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que el imperio babilónico cayó por manos de Ciro, los medos y los persas. ¿Ok? Por medio de Ciro. ¿Ok? Después de esto, este imperio es conquistado por Grecia, por el imperio griego en manos de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, como se conoce en los libros de historia secular. ¿Ok? Llegó al poder, él fue un poderoso gobernante y probablemente el mejor estratega militar de todos los tiempos. A los 30 años expandió su imperio desde Grecia hasta la India. Tendríamos que ver en el mapa todo lo que, ahorita lo vamos a ver, todo lo que abarcaba ese imperio, siendo el imperio más grande que se había visto. Esto hizo que la cultura helénica, cuando se habla de helénico, está hablando de Grecia, la cultura helénica, la cultura griega, ¿ok? Entonces, cuando se habla de helenismo, ¿de qué se está refiriendo? De todo lo que es la cultura griega. Entonces, esto hizo que la cultura helénica o griega se difundiera a través de todo el mundo conocido. En el imperio hubo una mezcla de ideas, pensamientos, cultura y religión, además de que el idioma que se adoptó
fue el griego en su territorio. Todo este imperio griego, todo el imperio griego, donde ellos, lo- esto era algo general. Cuando un imperio conquistaba territorio, les imponían sus costumbres, sus dioses, sus comidas, sus fiestas y su idioma. Por eso es que el idioma griego se convirtió en el idioma universal en aquel momento. Amén. Entonces era el idioma del comercio, era el idioma para todo. ¿Ok? Por eso es que después la Biblia también, parte de la Biblia fue escrito en griego y otras traducidas al griego. ¿Ok? Como lo tenemos con la que conocemos como la Biblia de la Septuaginta, es del griego. ¿Ok? Entonces, dado que la influencia griega era contraria a las enseñanzas de la Biblia, se adoptó el criterio de que solo aquellos libros que hubieran sido escritos antes de la era helenística podrían ser incluidos en el canon bíblico judío, lo que conocemos hoy como el Tanaj, ya que eran considerados libres de la corrupción de las ideas griegas y de las filosofías de Platón y Aristóteles que fueron difundidas entre los judíos. A la muerte de Alejandro el Grande en el año 323 antes de Mashiach, su imperio fue dividido entre sus 4 generales: Ptolomeo, Soter, Antíoco o Antíocono el Tuerto le llamaban, Lisimaco y Seleuco, Nicator y Judá, que quedó en el territorio de Ptolomeo en el año 198 antes de Mashiach. Pasó a ser parte del imperio Seleucida después de la victoria de Antíoco III el Grande en la batalla de Panio, cerca de Cesarea de Filipos. Algunos comentaristas bíblicos ven esta batalla como la mencionada en Daniel capítulo 11, versículo 15. ¿Ok? Entonces, este Antíoco III es el padre de Antíoco el cuarto, el que vino a hacer posesión del templo. ¿Ok? Entonces, en Daniel capítulo 11, versículo 15 dice: después llegará el rey del norte y sitiará una ciudad fortificada y la conquistará. Las mejores tropas del sur no podrán hacer frente al ataque. Entonces, esta profecía, y hay profecías en la escritura que se le conocen como profecías de doble cumplimiento y hasta, y hasta de tercera y cuarta cumplimiento. O sea, que hay palabras proféticas como esta de Daniel, capítulo 11, versículo 15, que esta es una palabra de doble cumplimiento. ¿Ok? Entonces, porque aquí se dice, según los comentaristas judíos, que esta profecía está hablando de Antíoco el tercero, pero también se viene a cumplir en Antíoco el cuarto. Pero también esta profecía de Daniel 11:15 va a tener cumplimiento en estos últimos tiempos con el falso Mesías. ¿Ok? Por eso se conocen como profecías de doble cumplimiento. Los judíos desde los tiempos de Alejandro el Grande habían sido respetados en su cultura y religión. Inclusive Ptolomeo II pidió ayuda al sumo sacerdote para la traducción del hebreo al griego de la Biblia para su biblioteca en Alejandría, y los mejores 70 eruditos judíos participaron para hacer la Biblia Septuaginta. Que esta palabra Septuaginta, que es una palabra griega, significa los 70. Los 70. Eso es lo que significa la Septuaginta, la Biblia de los 70, que fueron 70 eruditos judíos
rabinos, escribas que vinieron a traducir la Biblia hebrea al griego. Y esa es la Biblia que se conoce como la Biblia Septuaginta. Y de esa Biblia se derivó en todo lo que hoy tenemos como traducción al español. ¿Ok? Entonces, todo esto, todo este mapa que usted ve aquí, todo esto es el imperio eh, de Grecia, ¿ok? El imperio griego, amén. Todo esto, todos estos territorios selúdicos, era algo gigantesco, era prácticamente casi que la mitad del mundo, lo que correspondía a este imperio. Ok, entonces, pero estos cambios drásticamente, pero esto cambió, o sea, el respeto que se tenía por los judíos, por su cultura, por su religión, por la Torá, vino y tuvo un cambio drásticamente, ¿ok? Esto cambió drásticamente cuando Antíoco el cuarto, el hijo de Antíoco tercero, subió al poder. Él se hizo llamar a sí mismo Epífanes. A este es el que conocemos como Antíoco Epífanes, ¿ok? Su nombre es Antíoco, pero él se puso un título de Epífanes, del griego Epifanís, que significa Dios manifestado, o Dios encarnado, o Dios manifestado. O sea que este Antíoco Epífanes, este Antíoco cuarto, se autoproclama Dios en la tierra. Se autoproclama Dios en la tierra. ¿Ok? Este rey greco-sirio de la dinastía seleucida capturó Jerusalén y saqueó el templo del Eterno en el año 168 antes de Mashiach. 168 años antes de que Yeshua naciera ocurrió esto. Entonces, su objetivo era el de imponer la cultura helénica y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Para ello, eliminó los sacrificios diarios en el templo, según los requerimientos descritos en el libro de Levíticos. Profanó el templo, erigiendo una estatua de Zeus, e hizo sacrificios de cerdos a este dios griego en el altar del templo. Esto fue una semejanza de la abominación que causa desolación, de la cual describió el profeta Daniel. Esta imagen es la imagen que ellos introdujeron en el templo de Adonai. La imagen de Zeus. La imagen de Zeus. Amén. Que Zeus es como el dios mayor de todo lo que es el panteón griego. Zeus. ¿Ok? Daniel capítulo 11, versículo 31 dice. Daniel 11, 31 dice. Sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza y suspenderán el sacrificio continuo y en su lugar pondrán la abominación desoladora. Entonces, cuando uno lee, hermano, estos libros, los libros de historia y el libro de los Macabeos, usted se da cuenta que fueron los mismos judíos que se prestaron para hacer el sacrificio de cerdos en el altar. Algo abominable. Además, dice, comenzó a perseguir a los judíos. Murieron más de 100,000 judíos y prohibió cualquier modo de adoración a Elohim, la observancia del Shabbat y los Moedim. Prohibió la Brit Milá, o sea, la circuncisión. Y en su gobierno mandó que el pueblo consumiera alimentos considerados impuros, resultando en severas persecuciones y una nueva revuelta contra su gobierno. Todo esto, hermano,
Fue lo que hizo este Antíoco Epífanes, Antíoco el cuarto. Quitó los sacrificios del Eterno al Eterno, prohibió las fiestas del Eterno, implantó sus propias fiestas, prohibió la circuncisión y obligó a los judíos a comer comida inmunda. Les obligaba a comer cerdo y viandas inmundas de animales que la Biblia dice que no hay que comer. ¿Cómo se parece eso al día de hoy? Hoy hay gente comiendo sus tamalitos de cerdo. Hoy hay gente asimilados en la Navidad. Ahorita lo vamos a ver. Dice Daniel capítulo 11, versículo 32. A los que violen el pacto, él los seducirá con engaños. Pero el pueblo que conoce a su Dios se le opondrá con todas sus fuerzas. Hermano, esa es la parte que a mí se me despierta un celo divino de verdad. Porque a los que violen el pacto, ¿cuál el pacto con Adonai? O sea que él premiaba a todos aquellos que violaban el pacto con Adonai. Los que violaban la Torá, los premiaba. Pero el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a su Dios, la pregunta aquí es, ¿realmente nosotros conocemos a nuestro Dios? ¿Cómo conocemos nosotros a nuestro Dios? Por su Torá, por su palabra, por lo que Él dijo, hagan y lo que dijo no hagan. Cuando Él dijo coman de esto, pero esto no lo coman. Cuando Él dijo hay que enseñar a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Yo creo que no es casualidad que este año en particular, Hanukkah, cayera en la misma celebración de la Navidad pagana, porque es ahí donde el Eterno mide y pesa los corazones de los que son y los que no son. Porque hay gente, hermano, que por quedar bien con la familia, que por quedar bien con los amigos, por quedar bien con pastores que celebran Navidad, pero el pueblo que conoce a su Dios se le opondrá con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas. Ayer un varón me decía, hermano, es que uno no puede ser tan radical porque uno no puede andar ofendiendo a la gente. Hermano, la gente ofende a Dios y a ellos no hay que ofenderlos. No se les puede decir la verdad. Y entonces, a mí me han dicho, bueno, antes, ahora ya no, ni mi familia, pero antes cuando me decían feliz Navidad, yo le decía, bueno, que el Eterno le bendiga. Yo no celebro Navidad porque es una fiesta pagana, ni tampoco el 31 de diciembre, para que no me vengas a decir feliz año nuevo el 31 de diciembre, porque son fiestas paganas. ¿Cómo? Sí, son fiestas paganas. Pastores, pastores que hoy no me hablan, que ya me ven y ven como ven, les da ganas de vomitar, seguro. Pero aquí dice, el pueblo que conoce a su Dios se le opondrá con toda su fuerza. Esta oposición del pueblo de Elohim que describe el profeta Daniel tuvo su cumplimiento en la rebelión macabea, que se inició en el año 167 antes de Mashiach, liderada por el sacerdote Matatías el Asmoneo y sus 5 hijos. Los macabeos lideraron a los judíos en la pelea en contra de la ocupación greco-siria y vencieron al ejército de Antíoco el cuarto. En contra de todas las probabilidades, obteniendo su libertad y creando un poderoso reino
que sobrevivió hasta que fueron conquistados por los romanos en el año 63 después de Mashiach. Estos eventos sucedieron durante el periodo intertestamental, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ok? Entre lo que la gente conoce como los 400 años de silencio. Entre ese lapso fue que ocurrió todos estos eventos. Si usted no está familiarizado con este periodo en la historia, puede referirse a los libros apócrifos de Primera y Segunda de Macabeos, así como también los textos del historiador Flavio Josefo, que es donde hemos tomado todas estas reseñas y algunas de ellas, ¿ok? Vamos a leer un poquito Primera de Macabeos, primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículos 10 al 15. Antíoco Epífanes. Dice, Antíoco IV Epífanes, costumbres paganas en Israel, ¿ok? Dice el versículo 10. Esta lectura también, esta referencia también la puede encontrar en el segundo libro de Macabeos, capítulo 4, versículo 7 al 17. Dice, de esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, el tercero, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas, nos ha venido muchas calamidades. O sea, que muchos judíos venían a convencer a sus hermanos para que se aliaran con esta gente, con Antíoco Epífanes y su ejército y su gobierno. Y ellos atribuían que todas las calamidades y necesidades es porque no se habían aliado a ellos. Versículo 12. Algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. Oiga bien, ¿quiénes son los que iban al gimnasio? ¿Quiénes? Los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así del pacto sagrado. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Esa es la referencia de el libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 10 al 15. O sea, los judíos revirtieron la circuncisión, renegando. O sea, hermano, es que yo no me lo imagino. Yo no me pasa por la mente algo tan terrible. Eh, los que ya hemos hecho la circuncisión, la Brit Milá, hermano, que es algo doloroso y todo, uno dice, ¿cómo van a revertir algo así? Ellos con tal de quedar bien con los griegos, para que fueran aceptados en los gimnasios de los griegos. ¿Por qué ellos hacían eso? Porque los que iban al gimnasio iban desnudos, que es lo que significa la palabra gimnasio. Ahorita lo vamos a ver. Cuerpo desnudo. Vamos a verlo aquí. Macabeos capítulo 4, segunda de Macabeos capítulo 4, versículo 7 al 11. Versículo 7 dice, cuando Seleuco murió, le sucedió Antíoco, conocido con el nombre de Epífanes. Entonces, Jason, hermano de Onías, compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. Oiga bien,
compró con dinero el cargo, o sea, hubo una usurpación del sacerdocio. Compró con dinero Jason, Jason o Jasón, creo que se pronuncia Jason, hermano de Onías, compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. En una entrevista con el rey, prometió darle 11,880 kilos de plata como tributo, más otros 2,640 de entradas adicionales. Se comprometió además a pagar casi 5,000 kilos de plata si le autorizaba a establecer por cuenta propia un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega. Y si daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de ciudadanos de Antioquía. Mire qué terrible. El rey le concedió lo que pedía. Desde que Jason tomó posesión del cargo de sumo sacerdote, fomentó entre sus compatriotas la manera griega de vivir. Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los judíos por intercesión de Juan, el padre de Eupolemo. Este Eupolemo es el mismo que fue enviado a hacer un tratado de amistad y alianza con los romanos. Jason suprimió además las costumbres conforme con la ley e introdujo otras contrarias a ellas. Suprimió, o sea, quitó, extirpó costumbres conforme a la ley de la Torá. Quitó lo que decía la Torá para meter otras que eran contrarias a lo que dice la Torá. Este que se hacía llamar sumo sacerdote. Entonces, número uno, vamos a ver los puntos que hablamos. Número uno, no asimilarnos. No asimilarnos. ¿Qué dice la Torá? Dice Deuteronomios capítulo 12, versículo 29 al 32. Cuando Adonai tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate o cuídate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego, y a sus dioses, los ofrecían como sacrificio. Aquí está hablando, amados hermanos, de que todo esto lo asimiló, lo aceptó Israel. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Qué está diciendo el Eterno? No hagas cosas que yo no te he mandado hacer. ¿Cuál era el problema y cuál ha sido y cuál es el problema de la idolatría hasta el día de hoy? Que la gente cree que por medio de esto estoy agradando a Dios. Hoy que el mundo celebra Navidad, la gente y el mundo y la iglesia, los que se hacen llamar pueblo de Dios, celebran Navidad creyendo que de esta manera están agradando a Yeshua o que de esta manera están agradando a Dios, celebrando el día de su nacimiento,
cuando ya está más que comprobado que el nacimiento de Yeshua HaMashiach no fue en un 25 de diciembre. Eso está más que sabido. ¿Sabe qué es lo triste, amados hermanos? Que usted escucha ministros, usted escucha pastores, usted escucha apóstoles, usted escucha gente que se hace llamar ministro de Dios, diciendo, sí, sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero es la fecha que el mundo adoptó. Así lo dicen, para celebrarlo a Él. Por lo tanto, hay que aprovechar y celebrar para predicar de Jesús. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Quién le dijo a un pastor? ¿Quién le dijo a los que se hacen llamar iglesia de Cristo que hay que celebrar el nacimiento de Mashiach el 25 de diciembre? Están añadiendo y están quitando a la palabra. Quitan y le añadan. Pero nosotros hoy celebramos Hanukkah y somos judaizantes. Nosotros ahora en abril vamos a celebrar, marzo, abril, vamos a celebrar Pesach y panes sin levadura y somos judaizantes. Porque eso sí lo podemos comprobar que es bíblico, porque eso sí lo mandó el Eterno a hacerlo. El argumento es, no, eso es de los judíos. Sí, y la Navidad es de los paganos. Y las fiestas bíblicas no son de los judíos. Dice que son las fiestas del Eterno, que Él estableció para que Él se encuentre con su pueblo en esas fechas. A la gente le da vergüenza prepararse para Hanukkah, adornar para Hanukkah. Le da vergüenza alistar la azúcar y meterse en la azúcar por 7 días. Le da pena, pero no le da pena. ¿Por qué no le da pena celebrar Navidad? Porque el mundo lo hace. ¿Usted cree que si la Navidad fuera bíblica, fuera que el Eterno lo estableció, el mundo lo estaría celebrando? No lo celebra. ¿Cuándo el mundo ha celebrado algo que es de parte de Dios? Nunca. Dice Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 4, versículo 12 al 17. Se apresuró a construir un gimnasio. ¿Quién? Este Jason, el sumo sacerdote, el usurpador. Se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudad e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios del gimnasio. Un culto al cuerpo. Hermano, pero entonces no podemos hacer ejercicio. El ejercicio, hágalo. Usted no necesita ir a meterse allá. Usted ve cómo va la gente a un gimnasio. Esa es cultura griega. Gimnasio en latín es gymnasium. Y este se deriva del griego gymnaxion, derivado de gymnasei, hacer ejercicios físicos. Y esta palabra se deriva de gymnos, que significa desnudo. Porque era costumbre en Grecia practicar los ejercicios sin llevar ropa. Pero ¿cómo va la gente hoy en día? En unas licras que se les muestra todo, en minisetas. Prácticamente, si hoy las leyes no prohibieran la desnudez pública, la gente lo haría como si nada. Versículo 13. La extremada maldad del impío y falso sumo sacerdote Jason hizo que por todas partes se propagara la manera griega de vivir y que aumentara el deseo de imitar lo extranjero. Así los sacerdotes dejaron de mostrar interés por el servicio del altar y ellos mismos
despreciando el templo y descuidando los sacrificios. En cuanto sonaba la señal, se apresuraban a ayudar a los luchadores a entretenerse en los ejercicios prohibidos por la ley. Despreciaban por completo los honores de la propia patria y estimaban en sumo grado las glorias de los griegos. Pero precisamente por eso se vieron en una situación difícil. Aquellos mismos a quienes se propusieron seguir y copiar en todo, fueron después sus enemigos y verdugos, porque la violación de las leyes divinas no queda sin castigo, como lo demuestra la historia que sigue. Esta gente, estos judíos y este falso sumo sacerdote que introdujo a los jóvenes y al pueblo a todas las prácticas helenistas, asimilándose a las costumbres paganas, después esos mismos se volvieron en contra de ellos y los mataron. Dice Juan capítulo 17, Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 14 al 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Cuando alguien me dice a mí, no, hermano, es que yo lo hago para que no se sientan ofendidos. Pero aquí dice que el mundo nos tiene que aborrecer. ¿Ah? Jesús dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos. El problema es que hoy nadie quiere ser aborrecido. La gente quiere quedar bien con Dios y quiere quedar bien con el mundo. Quiere servir a Dios y quiere servir al diablo. No se puede. Tenemos que tomar una decisión a quién vamos a servir. ¿Cuáles son las costumbres que vamos a seguir? ¿Qué es lo que el Padre está demandando de usted y de mí? No podemos seguir asimilándonos a la corriente de este mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. No somos del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dijo Mashiach Yeshua. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es algo que a mí el Eterno me habló, hermano, hace años. Cuando me dijo, no ores para que esto no ocurra, esto va a ocurrir. La palabra tiene que cumplirse. Ora para que mi pueblo se mantenga firme. Firme. ¿Cuántas veces, hermano, levantamos las manos y lloramos y moqueamos y babiamos y decimos, Señor, en mi vida es tuya, estoy dispuesto a todo por ti? Pero cuando vienen estas fechas, no están dispuestos a que la gente los aborrezca por no participar con lo que ellos hacen. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No, vuelve y repite, no son del mundo. No son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no sigan los caminos de este mundo. No se adapten, no se acomoden, no se asimilen. No sigan los caminos de este mundo. Por el contrario, sean transformados por la renovación espiritual de sus mentes, a fin de que puedan demostrar cómo es realmente la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es mala, no, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces no se asimilen a este mundo, no sigan la corriente de este mundo, no hagan las prácticas de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17 dice, perdón, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano,
que la Biblia es tan clara. Y a uno le dice, no, es que ustedes predican solo el Antiguo Testamento. Mire lo que dice acá en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué se mueve en este mes de diciembre? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la arrogancia y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ah? La gente como loca. Cuando ayer fue que fui a Cariari a traer la menorá que me regalaron. Hermano, yo estaba deseando llegar a mi casa. Ese ambiente es algo pesado, horrible, hermano. La gente corriendo, gente con bolsa, gente con regalos, gente y gente llorando y ya no tengo plata. Una pareja peleando porque se habían gastado el dinero. La vanagloria de la vida. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Entonces, no te asimiles, no te adaptes a este mundo. Es que yo creo que por eso este año Hanukkah tuvo que caer en esta fecha, para hablarnos fuertemente a nosotros. Punto número 2 de los que vamos a ver. No a la idolatría. Macabeos, primera de Macabeos, capítulo 1, verso 41 al 58. Dice, Antíoco Epífanes introduce cultos paganos. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo. ¿Ah? Un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las demás naciones obedecieron la orden del rey. Incluso muchos israelitas adoptaron la religión del rey y ofrecieron sacrificios a los ídolos, y profanaron el Shabbat. Y profanaron el Shabbat. Le estoy hablando hoy la enseñanza es para acá, los de Casa de Israel, los que estamos acá, hermano. ¿Usted sabe cuánta gente profanó el Shabbat? Porque había que ir a ayudarle a la abuela, a la hermana, a la tía, a la mamá a hacer los tamales. ¿Se sabe cuántos profanaron el Shabbat conociendo la escritura? Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el Shabbat, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que demandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Dejar sin circuncidar a los niños. Dejar sin circuncidar a los niños. Y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. ¿No es eso lo que está ocurriendo hoy en día, amados hermanos? Pastores y ministros que están cambiando la ley del Eterno, imponiendo sus propias leyes. Y que le dicen al pueblo, no, eso ya pasó. No, ya el Señor cumplió la ley, ya nosotros no tenemos que cumplir nada. Es el mismo espíritu anti-Mashiach. Verso 50 dice, cualquiera que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Esta orden fue enviada por escrito a todo su reino
Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. Muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes con su perversa manera de proceder. Obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes de Quisleo, tercer mes del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente, se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecieron incienso a esos dioses. Hay mucha gente que le gusta estar comprando inciensos. Eso no es correcto. Verso 56. Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron. Y si a alguien se le encontraba un libro del pacto, o sea, un libro de la Torá de Dios, o alguno simpatizaba con la ley, se le condenaba a muerte según el decreto del rey. Así, cuando la fuerza procedía aquella gente mes tras mes contra los israelitas, así usando la fuerza, procedía aquella gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades. Esto es lo que volverá a ocurrir en la época del antimesías o el falso Mesías. En el libro de Eclesiastés, Cogelet, dice, capítulo 1, verso 9, lo que ha sido es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo que será hecho, y no hay nada nuevo debajo del sol. La pregunta aquí es, ¿hasta dónde usted y yo estamos dispuestos a morir cuando todo esto se vuelva a ocurrir, cuando esto se nos vuelva a presentar? Hermano, y ahorita estamos viendo apenas vestigios, pinceladitas pequeñísimas de desprecio, de la familia que no nos habla, de los amigos que no nos hablan, de que nos insultan, que nos llaman judaizantes, que ya no nos visitan, que ya no quieren nada. Eso no es nada con lo que viene, hermano. Todo esto que le acabo de leer de esta cita de los macabeos, sería bueno que usted se lo lea, porque todo eso se va a volver a repetir. ¿Y hasta dónde es tu fidelidad? Esa es la pregunta, ¿hasta dónde es nuestra fidelidad con el Eterno? Amado hermano, porque si hoy nos acomodamos y nos asimilamos a las fiestas paganas como Navidad, como Semana Santa, entre otras, Día de los Enamorados, Día de la Madre, Día del Padre, Día de esto, y cuanto día el mundo se inventa, y van muchos creyentes a practicarlo y hacerlo para no quedar mal con nadie. ¿Usted cree que el que no se pare firme hoy, cuando venga estos juicios de muerte para todo aquel que no se asimile, son los primeros, hermano? Cuando quieran imponer su sello, van a la gente en carrera a poner su frente o su mano derecha por miedo, para no quedar mal, para que no me maten. De verdad, ¿hasta dónde llega tu fidelidad? ¿Hasta dónde estamos siendo fieles con el Eterno? De verdad, pregúntese usted mismo y contéstese usted mismo, hermano. No necesita contestarme a mí. ¿Hasta dónde estamos caminando en fidelidad con el Eterno? Voy rápido, hermano, porque me queda mucho todavía. Voy rápido. Primera de Macabeos. Aquí dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua el Mashiach y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis confundir fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Adón ya llegó. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el varón inicuo, el hijo de perdición. Mashiach no va a venir hasta que se manifieste el hijo de perdición. Ahí lo dice claro. El cual se opone y se levanta contra Elohim, que es digno de adoración, así como contra los que son llamados sus jueces, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Dios, haciéndose pasar por Elohim. Lo mismo que Antíoco Epífanes, que su nombre significa Dios manifestado. Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos 59 al 64. El día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. De acuerdo con el decreto, y a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataron, con sus niños colgados al cuello, y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violando así el pacto sagrado, y en efecto murieron. Fueron días terribles, de terribles calamidades para Israel. Oiga bien, hermano, prefirieron morir antes de ir a comer el tamalito con carnita de cerdo, antes de ir a comer los chicharroncitos ahí en la noche del 31 de diciembre. Prefirieron morir. No, yo me lo voy a comer para que no se ofenda, para que no se sienta mal. Grave error, amados hermanos, grave error. Segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículo 18 al 21. Hermano, este relato, le soy franco, yo lloré con este relato. Dice, el martirio de Eleazar. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, era un moré, uno de los principales maestros de la ley, hombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo. Un anciano, un viejito, un maestro que había entregado toda su vida a enseñar Torá. Oiga bien, lo querían obligar, se le quería obligar, abriéndole la boca, o sea, le abrieron la boca y le metieron la carne de cerdo en la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, se dirigió voluntariamente al lugar del suplicio. Prefirió, él mismo caminó hacia la muerte. Después de haber escupido la carne. Después de haber escupido la carne, hermano, cualquiera diría, hermano, pero ¿por qué no se la comió? Mejor se hubiera guardado para Dios y que hubiera quedado con vida. No. Escupió el tuco de carne de cerdo. Se portó como deben portarse quienes firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aún por amor a la vida. Hermano, esta parte a mí me conmovió tanto. Preparando esta enseñanza, los que presidían esta comida prohibida por la ley, y que desde tiempo atrás conocían a aquel hombre, tomándole aparte, le aconsejaron que se hiciera traer carne preparada por él, la cual estuviera permitida, y que fingiera comer de la carne ofrecida en sacrificio, como lo había ordenado el rey. Mire, gente lo agarró y dijeron, maestro,
Tráigase ahí un pedazo de cordero, un pedazo de carne de vaca, cocida ahí, escóndala. Y cuando usted le dé la carne, métase la suya y la otra bótela y haga la pantomima que usted comió carne de cerdo. No, esto es un engaño. Él no quiso. Segunda de Macabeos 6:22 al 31 dice: así evitaría la muerte y ellos por su antigua amistad con él le tratarían con bondad. Pero Eleazar, bendito sea este hombre, algún día lo veré y lo abrazaré, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable vejez y de sus cabellos blancos, que eran señal de sus trabajos y de su distinción, una decisión digna de su conducta intachable desde la niñez y especialmente digna de la santa ley, de la santa Torá, establecida por Dios, respondió consecuentemente. Es que en esto hay que ser consecuente. Quitarme la vida de una vez. ¡Guau! Qué hombre y qué valentía, amados hermanos, de verdad. A mi edad no es digno fingir. No quiero que muchos de los jóvenes que lleguen a creer que yo, Eleazar, a los 90 años abracé una religión extranjera. Wow. 90 años, fiel hasta la muerte. Y que así, a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con esto atraería sobre mi vejez la infamia y la deshonra. Hermano, mire, llámeme radical, llámeme legalista, llámeme como me quieran llamar. Simplemente, si usted contesta el feliz Navidad, usted está haciendo que la gente caiga en un error. Y ahora el 31, cuando usted le digan feliz año nuevo y que usted vaya a abrazar, feliz año nuevo, mamita, feliz año nuevo, abuela, usted está cayendo en un grave error. Es más, váyase para la montaña si no quiere salvar a nadie. Pero si vas a salvar a alguien, dígale, esta no es la fecha. Se celebra una fecha pagana, pero yo oro a Dios para que lo saque de ahí. Yo se lo he dicho a mi familia, a mi madre se lo he dicho, a mis hermanas se los he dicho. Yo no acepto un feliz Navidad, yo no acepto. Usted no va a ver, usted búsqueme en mis redes sociales. Tengo dos Facebook, uno con mi nombre, William Castro Rodríguez, y el otro que es la Casa de Israel. Ahí están. Y usted no me va a ver a mí contestarle a nadie un feliz Navidad ni un próspero año nuevo. A nadie. Y si un día voy a morir por esto, que el Eterno me dé la fortaleza y la valentía de este hombre, Eleazar, que escupió la carne de cerdo y dijo, máteme, quíteme la vida de una vez. Versículo 26. Además, aunque ahora evitara el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Qué palabras más sabias. Sí. Podemos escapar de las manos del hombre, pero de las manos del Dios, del castigo de Dios, ¿cuándo? Por lo tanto, abandono esta vida con valor para mostrarme digno de mi vejez y dejo a los jóvenes un noble ejemplo, estando dispuesto a morir valientemente por nuestras venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó directamente al lugar del suplicio. Los que le conducían, al escuchar sus palabras, que ellos tenían por propias de un loco, cambiaron su anterior afabilidad en dureza. Pero Eleazar, ya a punto de morir, a causa de los golpes, dijo, suspirando,
El Señor lo conoce todo sin error. Él sabe que aunque pude escapar de la muerte, sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes. Pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo, por ese respeto a Adonai. Qué cobardes somos, hermano. ¿Cuánto nos falta por aprender? Versículo 31 dice, y de esta manera murió, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a la nación entera, un ejemplo de valentía y un recuerdo de virtud. Wow. Eso me conmueve tanto, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 al 11 dice, no temas lo que vas a sufrir. Esto es para nosotros. Esto es para usted y esto es para mí. Y para los que están escuchando a través de YouTube. No temas lo que vas a sufrir. He aquí el acusador está listo para echar en la cárcel a alguno de vosotros, para que vuestra obediencia a la Torá sea probada. La obediencia, ¿a quién vamos a obedecer, amados? Para que la obediencia a la Torá sea probada. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que le dice la Shekinah a las comunidades en el exilio. Al que venciere, de ninguna manera sufrirá daño de la muerte segunda. Tenemos que pararnos firmes, amados hermanos, y no asimilarnos. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Si alguien quiere comentar algo o preguntar algo, amados, si no oramos y quedamos despedidos. Amén. Gloria a Dios. Ujú. La verdad quiero preguntar tanto, pero no me salen realmente las palabras con el testimonio de este varón. Ya yo había escuchado un poco de este varón que escupió la carne de cerdo, pero ahorita me ha llegado tanto en lo más profundo y mi paz y hermano, no es casualidad que hoy exactamente en esta fecha estas fechas se juntaron. Sí. Y como decía el Roé, aquí el Señor le está poniendo una balanza, nos está diciendo, ahora sí, ¿quiénes somos? ¿Están en convenio o no están en convenio? Y tal vez yo al principio, anteriormente no tal vez en ti, Roé, sino que en otros pastores, cuando se venían y decían algo tan fuertemente, yo era una que decía, ay no, pero es que también se pasan, ya, y no sé, ellos también estaban así como están ellos, y yo me ponía así, me molestaba porque yo decía, no, pero porque es tan radical, porque esto, y ahora, hoy por hoy, yo digo, es que solamente así, y yo sé que tal vez esta palabra que yo voy a decir no es sobre esto, pero yo la uso mucho porque yo siento que es así. Cuando la escritura dice, y solo los violentos lo arrebatan. Y yo Correcto. digo que para estar en las cosas del eterno, realmente hay que ser violentos. Solamente los violentos van a arrebatar estas promesas. Una fe violenta. Solamente los violentos van a levantar, sí, exactamente. Y solamente siendo violentos vamos a arrebatar hasta las bendiciones de Abraham. Pero para eso tenemos que estar en el convenio, el convenio que
que entró el padre Abraham, porque usted una vez dijo, queremos las bendiciones, pero no queremos entrar en el convenio del padre Abraham, ¿verdad? En el Sí, pacto que entró el padre Abraham. sí, Y, exacto. y ahora cuando usted decía esto, que de ser radical, yo digo, sí, es que definitivamente Roe William tiene toda la razón. Aunque suene feo, aunque la familia, porque yo le puedo decir que de mi parte ya a estas alturas yo tenía mi casa llena y de todo, ¿me entiendes? Pero ya yo tengo como 2 años, pues el primer año que voy a celebrar Hanukkah porque no la quería celebrar porque todavía no lo entendía muy bien. Entonces hay fiestas que no las he celebrado porque no las comprendo. Hasta que yo las comprenda, yo las celebro. Y Hanukkah fue una de ellas, aunque me equivoqué con la fecha. Pero lo que quiero dar a entender es que definitivamente si no somos radicales, no podemos avanzar, no vamos a avanzar, no vamos a avanzar. Y tenemos que enfrentar eso, como usted decía, la familia, porque lo primero es la familia y depende, porque la familia, oiga, yo digo que la familia te está viendo y está viendo, ajá, ¿y cómo va? ¿Será cierto? ¿Y será esto? Porque yo le voy a decir que yo para celebrar Hanukkah hoy tengo la Hanukkah, pero una Hanukkah que no es mía, es una Hanukkah de mi hermana y ella no nada que ver con la Torah, Ujú. pero ella tenía una Hanukkah de su difunto esposo. Y los pergaminos que tengo de Feliz Hanukkah y Shalom Hanukkah fue una hermana, otra hermana que se llama Clara que me lo regaló. Mira, le vi esto y lo compré porque yo sé que a usted le gustan ahora estas cosas, ¿verdad? Pero ellas los compraron. Y yo digo, bueno, yo les mandé fotos y les mandé video y ellas se quedan así como, hello, ¿verdad? Ya no me mandan feliz Navidad, ya no me mandan cositas de Navidad, simplemente ellas en un silencio, que yo sé que yo conozco ese silencio de mis hermanas, ¿me entiende? Sí, Yo sé que algo se está moviendo ahí, yo sé que algo se está moviendo, yo sé que es el Señor que está moviendo. Lo que pasa es que cuesta eh, dar ese paso que dio el padre Abraham, pasar al otro lado, ser el primer hebreo, eso cuesta. Y a mí me costó, a mí me costó, a todos nos ha costado, sí. eh, y- pero a todos nos ha costado. Lo que pasa es que sí tenemos que ser también un poquito, yo creo que prudentes, ¿verdad? Tampoco uno puede ser tan radical al principio, pero yo decía eso, pero yo digo que sí, definitivamente Uno, uno, uno tiene hay que que tener ser. es ser constante, tener una constancia y ser consecuente con lo que se predica. Porque Ujú. si yo digo que yo no celebro Navidad, pero usted se mete en mi Facebook y usted me ve el Feliz Navidad y cositas de Navidad, o usted viene a mi casa y me ve con un arbolito de Navidad o me ve con un colacho de Navidad, entonces no soy consecuente con lo que estoy diciendo. Uno tiene que ser consecuente Es correcto. y la gente, la escritura dice que somos cartas abiertas. Entonces, porque la mirada del mundo está sobre nosotros. Pareciera que no, Ujú. pero el pueblo lo está viendo a uno. Entonces, y hablando del pueblo, estoy hablando del mundo. Lo ve a uno, la familia te ve, ¿entiende? Pero si hoy usted dice una cosa y este año celebró Hanukkah y celebró fiestas y celebró, y el otro año, ya, y nos vamos para la cena de Navidad con la familia y esto y lo otro, entonces no soy consecuente. Estoy participando Sí. en cosas y entonces no soy consecuente, entonces la gente no lo va a tomar a uno como un charlatán porque dice una cosa pero hace otra. Y algo que usted dijo muy bien, y es así, porque ya hoy, yo hoy en el trabajo ya estoy trabajando y ya pasan todos los extranjeros y nacionales. Merry Christmas, feliz Navidad, feliz Navidad, Moni, Moni. Y yo, eh, como usted dijo, uno dice, uy, no puedo ser tan odioso. Y entonces yo digo, ajá, ajá, ajá. Eso es lo que decía, ¿para qué voy a Yo ser le digo, mentirosa? no, Yo lo que decía, yo le digo, el Eterno te bendiga. Eso es lo que yo le digo. El Eterno te ajá, bendiga. A ajá. mí me lo dicen aquí en el Entonces, pueblo, yo salgo. ajá, y yo, Digo, el Eterno, Dios, o Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero yo no le ajá, contesto feliz ajá, Navidad, ni le digo igual, ni nada. Yo le digo, Dios le bendiga. O el Eterno te bendiga, Yahweh te bendiga. ujú.
Esa es mi respuesta. Sí, Y es la respuesta más sabia, ¿por qué? sí, porque Porque no te vas a poner a explicarle ahí, a darle una predicación ¿entiendes? No se puede. Entonces, sí, simplemente es imagínate, contestarle el saludo con imagínate. un Dios le bendiga, lo que podemos hacer, ¿entiendes? Y que cuando haya oportunidad, en algún momento, se les va a explicar, ¿verdad? Pero sí hay que ser consecuente con lo que se enseña, con lo que se predica. Amén. Se Bien, me mano. fue el internet. Ya llegó, ya llegó. Ya, ya. Sí, Sí, bien, eso era todo. bien, manita. Aprendí bastante, me gustó mucho y increíble. Gloria al Eterno, amén. Bien, entonces vamos a orar, que no hay más nadie. Agradecidos con el Eterno por este precioso tiempo. Entonces, en resumidas cuentas, amados hermanos, Hanukkah, más que el encendido de velas, más que todo eso de las luces, lo del aceite y todo eso que como le digo, no hay una veracidad como tal, ni los mismos judíos lo ven así, pero en la fiesta de Hanukkah, que la palabra Hanukkah lo que significa es dedicación, consagración. Eso es lo que significa Hanukkah. Entonces, en eso hay que tenerlo en cuenta y de que eso es lo que se trata realmente. Amén. Oramos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, vehayeh olam natah betujenu. Baruch atah Adonai divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Familia, que el Eterno me lo bendiga. Nos vemos el viernes, si el Eterno lo permite, a las 7 de la noche. Shalom. Shalom a todos. Amén. Shalom. Shalom a todos.